tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Escarcha. Hoy comenzamos la Semana Santa y sé que algunos estarán quizá trabajando, otros estarán descansando, pero sea como sea, queremos en esta mañana una vez más echar mano de ese maná espiritual, esa comida espiritual para cada uno de nosotros que nos ayude a caminar, que nos dé la victoria y que nos haga caminar brillando por el Señor Jesucristo en este día. Así que vamos a cerrar, continuamos en las bodas de Caná, vamos a terminar este pasaje. Hoy retomo en el versículo 6, Juan capítulo 2, versículo 6, donde se nos dice que había 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esto equivale aproximadamente a 100 litros de agua. No era una cena familiar, la boda era algo grande, era una gran fiesta en la que estaban invitados Jesús, sus discípulos, la madre de Jesús, María, y mucha gente más que tenían este ritual de purificación, tenían que lavarse las manos. Y estamos en un punto en el que sabemos que había una necesidad que María había notado, le había dicho a Jesús. ¿Qué podemos aprender? Hoy aprendemos acerca de la obediencia milagrosa, cómo Jesús obra en medio de la obediencia de los suyos. Las instrucciones que Jesús da a los sirvientes son bastante absurdas. Hay 2 instrucciones, la primera de ellas es: llenad estas tinajas de agua. Esto debió parecerles raro. Debió parecerles absurdo, porque esas tinajas no había por qué rellenarlas, estaban ahí. Jesús dice que las rellenen hasta arriba. Es absurdo que Jesús haga esta petición cuando realmente la necesidad era otra. Pero sin embargo Jesús se concentra en las tinajas y les dice: llenad las tinajas de agua hasta arriba. Se nos dice que los sirvientes simplemente obedecieron, quizás siguiendo el consejo que María les había dado: haced todo lo que Él os dijere. Obedecieron a Jesús. La segunda indicación fue todavía más absurda. Una vez llenadas las tinajas hasta arriba, llevadlas al maestresala para probarlas. Eso es todavía más absurdo, porque ese agua era para lavarse las manos, para la purificación, no para ser bebida ni para ser probada. Al contrario, beber de ese agua debería ser bastante para gente escrupulosa, o para un maître, para un catador, para alguien de cierta categoría. Beber ese agua probablemente se negaría. Sin embargo, una vez más, los sirvientes obedecieron sin rechistar, sin decir absolutamente nada, aunque la indicación era bastante absurda. Y vemos cómo en la obediencia de estos sirvientes el milagro sucede. No sabemos en qué momento sucede el milagro, no sabemos cómo sucede sin aspavientos, sin magia, sin grandes números, simplemente el proceso natural de que cuando la lluvia cae, el agua cae sobre la tierra, esa tierra es absorbida por la raíz de la vid y es transformada por la clorofila o por todo el proceso natural en una fruta que finalmente da el vino. Todo eso sucede en un instante. Y el maestresala prueba y le dice estas palabras al novio: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quiero dejarte con esto en esta mañana. Obedecer a Jesús no siempre es acorde a nuestro pensamiento. Obedecer a Jesús a veces es algo que nos parece, en nuestra razón nos puede parecer absurdo. Hablar de Cristo a alguien puede parecer absurdo. Comportarte de manera cristiana puede parecer absurdo en esta sociedad para el pensamiento de algunas personas. Hacer cosas que Jesús haría en este entorno, no mentir, mirar más por los demás que por uno mismo, estar pendientes de las personas que están a tu alrededor en lugar de buscar tu propio beneficio, puede parecer absurdo, pero obedecer a Jesús provoca milagros en medio nuestro. Y estamos aquí no para buscar la fe de las personas, sino para despertar la fe en las personas. Esta señal no fue producida por la fe de la gente, sino que produjo fe en la gente. Y te invito en este día a que tu obediencia produzca fe en las personas. Ármate de este pensamiento: que mi obediencia lleve a alguien a Jesús, que mi obediencia lleve a personas a abrir su corazón, a abrir sus oídos, a abrir sus ojos para la realidad de Jesús, la realidad espiritual. Esto es un milagro, es algo que nadie más que Dios puede hacer. ¿Estamos de acuerdo en esto? Para que las personas conozcan a Jesús y abran su corazón al Maestro, al Salvador del mundo, necesitamos un milagro.
ese milagro suele llegar casi siempre con la obediencia de los siervos. ¿Serás tú hoy un siervo obediente? ¿Seré yo hoy un siervo obediente? Nuestra obediencia puede llegar a ser milagrosa porque produzca el milagro del nacimiento de la fe en el corazón de alguien que aún no conoce a Jesús, que le necesita y que será tocado e impactado por lo que Jesús hace. Que el Señor te bendiga en esta mañana y ármate de esta idea, que tu obediencia sea hoy milagrosa, que tu obediencia, aunque sea absurda para muchos, incluso para ti, la lleves con tal eficacia que traiga un milagro de salvación para personas a tu alrededor. Que el Señor te bendiga.